Casa de les Bernardes, que es esta magnífica sala antiguo convento que tú diriges y que ahora es un templo del arte contemporáneo en España. Salt es la ciudad más pobre de Cataluña. Tiene una renta de unos 9.900 euros por persona. Desde el principio la idea fue, buscábamos un poco hacer pensar a la gente, ¿no? Aquí no se paga para entrar, eso es lo primero. Aquí, en 1,5 kilómetros, hay 82 nacionalidades y hablan más de 20 lenguas. Y Salt es 1,5 kilómetros de edificios. O sea, aquí viven 34.000 personas. Es la densidad de las más altas de Cataluña. Pensamos el proyecto desde el margen, desde la periferia, con la idea de que todas las grandes ciudades, donde se desarrolla la cultura, no es en el centro, sino que en todas es a las afueras, ¿no? Sin vida no hay arte. No podemos decir que existe la vida si no decimos que existe el arte. Yo creo que de las pocas cosas que nos quedan en un momento en el que el tecnocapitalismo está dominando todos los sectores de nuestro planeta, lo único que nos queda es la imaginación, la fantasía, es lo único que aún no nos pueden robar, digamos, ¿no? Entonces, Kerouac lo que hicieron fue romper con todo este sistema norteamericano de los años 40. Veníamos, claro, está la casa del rojo, ¿no? La casa de brujas en Hollywood. Toda esta gente necesitaba una libertad. ¿Cuál era la libertad? No tener nada, no ser dueño de nada. Entonces ellos lo que hacen es vivir. El desapego, aunque igual no conscientemente, aunque Gary Snyder, que no está vivo, sí que estuvo 10-12 años en un templo en Kioto practicando el budismo, es el único de los beats, porque Burroughs todos ya murieron, ¿no? Y murieron, en el caso de Kerouac, pues muy joven, ¿no? Yo siempre digo que hay gente que existe y gente que vive. Tú puedes estar en la existencia o puedes vivir. Sabes que vivir va a comportar sufrimiento, pero hay que vivir, cueste lo que cueste. Este cuadro que tenemos aquí, que sí, es muy Truman famoso, Capote. Es Truman Capote, claro. Este es del año 59, cuando se publica On the Road en el 57, Truman Capote había publicado su libro Desayuno con diamantes. Claro, ¿qué pasa? Que en la carretera el libro vende más que Capote, ¿no? Entonces Capote hace un artículo en contra de Kerouac y este movimiento beat, ¿no? Este es uno de sus textos, pero hemos puesto su autorretrato, que está aquí, que un poco se muestra un poco también el desarrollo de su obra, ¿no? Que él aprende a pintar, porque esto no tiene nada que ver con los retratos de Truman Capote. Y estos, de aquí están todas las obras originales. Sí, aquí están aquí por ejemplo está abierta la primera edición de On the Road. Aquí lo que tenemos son esta evolución del retrato, sobre todo, del lápiz un poco llegando a Capote, ¿no? Que es la cosa más abstracta, y lo que también hemos puesto es una película que se llama The Beat Generation, de 1959, que es una película un poco crítica con el movimiento beat. Uno de los cuadros más importantes que podemos ver de Kerouac, en este momento en que pronto va a haber cónclave, ¿no?, en Roma, pues es este cuadro del 59 que él pinta al cardenal Montini, que luego va a ser Pablo VI, el Papa, ¿no? Un poco esta escenografía ya la pensó Bob Wilson para una posible exposición de los beats, y un poco utilizamos su idea. Y esto es en general este viaje, que no es solo el viaje por la carretera, sino que también es un viaje, como decimos, espiritual, en este caso, del catolicismo, más a la búsqueda espiritual que les lleva a todos hacia el budismo, ¿no? Que es esta parte que decíamos del sufrimiento, el desapego, que podremos ver también en la obra de Augegas y Miquel Barceló, que es lo que los une a los tres, esta idea del viaje místico, ¿no? En el caso de Barceló, él se va a Mali, y en el caso de Augegas, él viaja al Monte Athos, un poco para aprender también pintura ortodoxa, ¿no? Con el papel de oro, un poco él va a aprender, pero se refugia en Algeria, también en el desierto, y acaba en Dom, en el sur de Francia, pues como decíamos, en una cueva medio muerto, ¿no? Pero un poco tenemos la obra de Barceló y la obra de François Augegas en las dos paredes.
La parte de Barceló le hemos puesto el título de la transhumancia eterna. Dice Barceló que si cambio de lugar es porque hay demasiada gente en ese sitio. Ahora el confinamiento ha venido a mí. Un poco esta idea de retirarse del mundo, ¿no? Del mundanal ruido, es lo que hizo Miquel Barceló cuando se fue a Mali. Por eso todo un poco las 6 pinturas que hemos escogido desde las Bernardas para esta muestra hablan de la idea del viaje, ¿no? Está el desierto, el punto de partida, está el camino, está un poco en el paisaje, pues las personas caminando, aquí hay como un lagarto, ¿no? Aquí estamos hablando ya de la película. Entonces, ¿qué une a Barceló con Augegas? Le une Isaki Lacuesta. Isaki Lacuesta, el cineasta, graba los pasos dobles, un poco Barceló buscando el búnker donde supuestamente Augegas abandonó todas sus obras, ¿no? Aquí puedes ver fotografías del rodaje, ¿vale? Aquí podemos ver su libreta. Su Moleskine y su libreta. Claro, sus pinturas, sus tintes, sus cosas, ¿no? Y un poco la performance que hicieron con barro creo que no sé si en Mal, no sé dónde era. Y aquí un poco como acaba, ¿no? Y yo creo que todos estos han vivido su vida como la han querido vivir, o lo están viviendo como Barceló, como la quiere vivir. Porque al fin y al cabo, la vida no tiene sentido. Si tomamos a Schopenhauer, a Choran, ¿no? La vida no tiene ningún sentido, nacer para morir, qué gracia es esto, ¿no? Porque además, cuando uno aprende de qué va la vida, te mueres. Primero, a la negra. Cuéntame, porque es una producción individualizada, tuya individual, es un proyecto propio, personal, de cine de autor, en el que has invertido 8 largos años de tu vida. ¿Me puedes contar cómo empezaste este proyecto y por qué, y cómo ha sido ese trayecto? Pues si empiezo hace 7, 8 años o 9 con una serie de trabajos cinematográficos míos, enfocados todos en cine histórico y enfocados en desenterrar a mujeres olvidadas. Y ahí yo empiezo a tener toda una documentación que en el fondo hubo momentos que dije, esto tiene que ser un proyecto mucho más grande. Ese proyecto más grande podía ser el tema de las mujeres espías, que yo ya llevaba muchos más años detrás de él, y estaba investigando y recopilando documentación, porque me gusta desenterrar a mujeres olvidadas, y las mujeres espías no constan ni en los libros de historia. Es decir, hay muy poca documentación de las mujeres espías, más o menos 7, 8, 10 mujeres. Gracias a meterme en otros canales como fue la IA, pude localizar unos podcasts que existían de familiares de mujeres espías y de investigadores e investigadoras de mujeres espías. Y ahí empiezo a tirar de la manta y me salen 37, 38, 39 mujeres espías. Te quedarías un poco sorprendida, ¿no?, de tantas mujeres espías, y muchas de las cuales tampoco conoceremos nunca, porque incluso en un trabajo de investigación como el tuyo hay nombres que se han perdido para siempre. Totalmente. Existen datos, pero datos muy concisos y muy cortitos. Es decir, que era muy difícil tirar de la manta. De la única manera que pude tirar fue gracias a los podcasts. Y entonces no paraba, en cualquier sitio me paraba, empezaba a escribir en el teléfono móvil cualquier documentación que me venía, y entonces luego ya investigaba sobre esa documentación que me iba llegando. Es 22.000 archivos. Sí. Es decir, tú cuando tramas la película, cuando trazas la historia de la película, para que la gente lo entienda, porque claro, el proceso es muy importante. Sacas 8 nombres de 8 mujeres espías, sin que tener todavía la inteligencia artificial, y has estado de esos 8 años, por tanto 6 y medio, hasta que hace año y medio tienes de inteligencia artificial, montando imágenes para un largo en el que luego has podido colocar
otras 30 y tantas mujeres. Bueno. ¿Cómo lo has hecho esto? O sea, ¿preveías que era posible o lo habías hecho y has podido utilizarlo? Yo sabía que había muchas más, era algo que siempre he tenido claro. Además, muchos rodajes hay actrices que hacen 2 y 3 papeles. Yo porque las reconozco, porque las he grabado yo, pero las hemos caracterizado. Entonces, ha habido mujeres, ha habido artistas que han tenido que hacer 3 o 4 papeles diferentes, porque yo quería sacar como esencias diferentes. En realidad es un homenaje a las mujeres espías. La película no es una película real, es una película ficticia, pero es una película también con datos documentales. Yo creo que dicen que las mujeres valemos para muchas cosas al mismo tiempo, y es real. Dentro de lo que es la profesión cinematográfica, que solamente llevo 19 años, estoy muy preparada porque no paro de estudiar. Y aparte de todo esto, es que a mí la informática me apasiona. Soy una mujer que llevo más de 30 años dentro del mundo de la informática y no me cuesta mucho aprender. Entonces no me cuesta mucho seguir esforzándome. Luego yo he sido una muy buena gestionadora, yo he llevado grandes negocios, entonces a mí gestionar una producción no me cuesta tanto. Es decir, si yo he llevado negocios que me cabían 11.000 personas más 8.000 personas, como fue Caballito y Floridita en el Balneario de las Arenas, que son 19.000 personas con 168 personas de equipo de trabajo, yo me lo veo hecho para hacer un rodaje con 150 personas. Hay que valorar el esfuerzo que hace una sola persona, porque normalmente detrás de incluso una productora pequeñita hay un mínimo de 4 o 5 personas montando un proyecto común, teniendo ideas comunes. Es que Reyes es Reyes y Reyes. Y has llegado a 86 minutos de Reyes y Reyes. Sí, sí. Y no solamente eso, que al ser cine histórico he tenido que pedir muchas autorizaciones para poder filmar en sitios muy especiales. Hasta he tenido que pedir autorización al obispado para rodar dentro de una catedral. Y ya no te cuento todo. ¿Y te dejaron rodar dentro de una catedral? Sí. Eso es un milagro. En la catedral de Pamplona, que no se había rodado nunca una película. Y una catedral de Opus. Mira, eso es un milagro doble. Sí, totalmente. Pero es que hasta me abrieron la sala real, que solamente se le abre a los reyes. Me abrieron la sala real y rodamos dentro de la sala real. Cuando nos vieron venir, cómo iban vestidos todas las personas, es que el señor, que yo no sé si era sacerdote o era un gestor, que vino a abrirnos la catedral, que estaba cerrada, que era un lunes, cuando nos vio entrar dijo: pasen, pasen, que se la voy a enseñar todo, para que rueden donde ustedes quieran. ¿Cómo has sentido tú ese papel dentro de la piel del personaje? Lo primero, sin miedo a caer mal. Creo que era una frase que Ana me dijo desde el principio. Me dijo: no salvemos a Laura, vamos a ser honestas con ella. Entonces eso era la primera liberación con el personaje, de vamos a hacer lo que ella necesite y lo que le esté pasando en cada momento. Luego mucha responsabilidad respecto a todo el viaje que tiene con todas las ansiedades que va pasando a lo largo de la película. Tener como muy claro qué tipo de ansiedad está teniendo, por qué está teniendo ansiedad, si es por una cosa, en qué grado está, cómo es ese ataque de pánico y de ira que tiene al principio de la película. Y luego el tema del egoísmo, es que creo que para mí es un viaje de ella. No considero que sea, que hasta mi punto de vista, que sea tan egoísta como que aprende a poner límites, que creo que a veces el egoísmo te ayuda también, el egoísmo bien visto nos puede ayudar. O sea, ser egoístas es que depende, si solo piensas en ti todo el rato y te pones por delante todo el rato, pero el problema es cuando dejas de ponerte en prioridad y te comen. Entonces a veces buscas en un sitio que no sé si la palabra sería egoísmo, pero encuentras cómo poner ciertos límites para cuidarte tú. Es decir, aquí hay un tema muy claro con el personaje de mi padre, que interpreta Andrés Lima, que tiene cáncer, somos 2 hermanas y se da por hecho que soy yo la que tiene que cuidar a mi padre porque no tengo hijos. Entonces digo, ¿hasta qué punto es egoísta que ella en un momento dado
ponga un límite y diga, creo que nos deberíamos repartir las tareas. Que yo haya decidido no tener hijos no quiere decir que mi vida no sea importante. Y creo que es una cosa un poco de nueva, que nos viene un poco también a las mujeres, ¿no? De los cuidados, de tener que cuidar constantemente y de que si tienes una familia ya estás cumpliendo el cuidado que tienes, y no nos damos cuenta de que hay gente que elige no tener hijos y que quiere tener cuidado con su vida. Y entonces ese egoísmo de Laura me parece sano. Luego está el otro, el amoroso, ¿no? ¿Hasta qué punto es egoísta? A ver, a lo mejor no tiene tanta responsabilidad afectiva con el personaje que interpreta Francesco, porque sabe que él está completamente enamorado, pero ella es honesta desde el minuto 1 y se pone en prioridad en el trabajo. ¿Cuántas veces lo hemos visto eso con los hombres? O sea, ¿cuándo te planteas que un hombre que está yendo a trabajar y la mujer se está quedando con los hijos se está poniendo en prioridad? Es que ni antes, por lo menos, ni te lo planteas. Hombre, es que tiene que trabajar. Ella sola no se está dando cuenta de que necesita estar sola. Que esa es la parte egoísta, pero que es normal, porque no siempre tenemos todo para ser perfectas y saber, vale, ahora necesito estar sola y cuidarme a mí. No, ella va haciendo como puede, entonces hay momentos donde está perdida y cree que necesita estar con su pareja y de repente se da cuenta de que la agobia y le echa y luego le vuelve a llamar, y ahí es donde no está gestionando bien la emoción. Pero ¿cómo va a gestionarla bien si ella está perdida? En el caso con Anna Lambarri, lo que hemos trabajado mucho ha sido o sea, nosotros llegábamos a set, a donde rodábamos, a la casa del personaje o al trabajo, y no se hacía una iluminación para que estuvieras en un sitio concreto. O sea, era absoluta libertad. O sea, siéntete libre, incluso de texto. Nos ha dejado mucha libertad, siempre que encontráramos la verdad y con la base de todo lo que ha escrito Ana, por supuesto, pero era más obsesionarnos por encontrar esos momentos de veracidad y orgánicos y reales del personaje y del resto de personajes que, por ejemplo, iluminar una sala de una manera que tienes que decir una frase en tal punto para que la luz justo esté ahí. O sea, ha sido un gusto de rodaje en ese sentido. A mí me costó mucho entender que podía ser egoísta, estoy hablando de mí a nivel personal, y cuando lo entendí empezó todo a ir muchísimo mejor, ¿no? Y cuando me quité esa culpa de decir, oye, mira, yo quiero hacer esto y se ponga quien se ponga de por medio, lo voy a hacer, ¿sabes? Ya estamos hablando de unos niveles, no es que yo vaya avasallando a gente por el camino, simplemente que muchas veces las mujeres pedimos permiso a veces para hacer cosas en nuestra propia vida, que eso es duro, porque te quedas sin hacer cosas quizá por no molestar o por no generar una perturbación quizá en tu familia o tu entorno, pareja, amistades, y sin embargo yo me di cuenta que podía hacer lo que me diera la gana, que tenía un precio, ¿sabes? Un precio en el que va a haber gente que va a desaparecer de tu vida, va a haber gente que va a pensar que ya no les sirves, pero bueno, también al empezar a ser egoísta descubrí que había mucha gente a mi alrededor que tenía objetivos personales que no tenían nada que ver con un amor o con una amistad desinteresada, ¿no? Entonces es una fórmula también para quitarte a mucha gente que no te está aportando nada, que igual crees que sí, pero no te está aportando nada, ¿no? Entonces, bueno, yo quise hablar del egoísmo desde ahí, ¿no? Desde el qué pasa si una mujer con 35 años empieza a tomar decisiones que no son las que esperaría el entorno y cómo reacciona ese entorno. ¿Y por qué? Porque es una adulta de 35 años, ¿no? Porque hay un entorno reaccionando. Si en principio somos todos libres de tomar decisiones, evidentemente tienen consecuencias y en un precio, pero ¿por qué no? No sé, las mujeres sobre todo, yo lo he visto en mi entorno, ¿por qué nos preocupamos tanto de esas consecuencias? Bueno, pues que pierdes alguna amistad, que incluso la soledad a veces es mucho mejor que estar mal acompañada. Es un tema que yo he descubierto que no se había hablado tanto, yo pensaba que se había hablado más, pero es verdad que nos centramos más en otros temas que pueden afectar a las mujeres, que también son súper interesantes, y bueno, he descubierto que la gente está empatizando muchísimo con eso, ¿no? Con la idea de, bueno, pues si quizá no habíamos explorado ese camino en el que ¿por qué no hacemos lo que nos da la gana? ¿Sabes? Y creo que viene mucho de una educación que hemos tenido para
para ser sumisas, para ser obedientes, para ser lo que el entorno espera de nosotras. Y es como, mira, a la porra, ¿sabes? O sea, no hay... ¿Quién nos obliga? A nosotras mismas. Es que además es eso, porque esto no es una cosa de, no, es que el patriarcado... No, nosotras mismas, por la educación que hemos tenido muchas veces, nos estamos atorando en cosas que son tan sencillas como, mira, que no quiero hacer eso, que quiero hacer esto otro. Y me da igual, porque es lo que quiero hacer, ¿no? Nos limitamos mucho a nosotras mismas. Entonces no sé cómo se vive siendo madre, pero bueno, yo creo que la película habla de eso que comentas, pero sobre todo lo que está explorando es desde el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una persona que no sabe poner límites? ¿Qué hacen los demás? Aprovecharse. Quiero decir, al final, lo hablamos el otro día en un coloquio, que tenemos que empezar a ser conscientes de que aunque nos quieran, de manera incondicional, todos nos movemos por objetivos en esta vida. Pueden ser objetivos que te pueden llegar a hacer daño o no, quiero decir, no tienen por qué venir a aplastarte. Pero bueno, hay objetivos, quiero decir, si hay una persona enferma en la familia y hay una persona como es esta protagonista que tiene más tiempo porque su trabajo se lo deja o lo demás, van a dar por sentado que ella se puede encargar de más cosas. Cuando en el futuro quieras poner límites, porque estamos hablando de una enfermedad de larga duración y quieras poner límites, pues resulta que no son bien recibidos esos límites, porque cambian el status quo del resto, ¿no? Y lo que los otros pensaban que les venía muy bien, ¿no? Ahí están los objetivos de los otros. Es una historia muy lejana, pero sin embargo que es vigente a día de hoy. Y siendo la historia cíclica, creo que este musical puede enseñarnos mucho, tanto al espectador como a los actores. Y eso es lo que me hace que esté muy ilusionado por esta producción. Ese Berlín, que era un Berlín además muy libre en los años 30, un Berlín donde cabía todo, donde no había problemas con la orientación sexual, con el género, con la vida, con la libertad. Era un Berlín absolutamente distinto a lo que luego se ha visto después del año 36, 32. ¿No crees que es muy actual este momento de cabaret? Totalmente, creo que estamos en un momento de muchísima abundancia en la historia del ser humano, yo creo, y estamos un poco centrados demasiado en eso. Nos olvidamos a veces que hay demasiados problemas en el mundo y nos centramos en el presente demasiado y no sé, entonces creo que sí, que es un buen momento para este musical. Bueno, ¿cómo sientes ese tú y yo que vas a tener con el público? Porque es muy cercano, es muy experiencial, ¿no? Es un privilegio, eso es un verdadero privilegio, porque estás con la gente, estás con el público y cada día puede ser diferente. Cuando estás encima del escenario y estás centrado en tus compañeros, en tus queridos actores, te puedes olvidar de esa cuarta pared del público, pero cuando estás entre el público es imposible olvidarte. Y nos vamos a encontrar muchas cosas cada día, un público más receptivo, otro menos receptivo, caras largas, a lo mejor alguien, un poco cansado, digamos, ¿no? Y es lidiar con eso cada día, entonces va a ser un elemento extra. En este tipo de producciones el público se transforma en otro actor, siempre lo es, pero aquí en su pura esencia. Pues yo interpreto a Fräulein Kost, que es la prostituta que vive la pensión de Fräulein Schneider, y es un personaje muy interesante porque te pone en contexto histórico, te pone en el marco de la decadencia berlinesa y además representa a este grupo de alemanes que creen en el nazismo sin saber dónde se van a meter, es la antesala, ¿no? del horror, ¿no? Y ella forma parte de esa antesala del horror. Claro, bueno, a ver, ella representa el declive de la vida berlinesa y hace un contrapunto con el personaje de Sally, con ese libertinaje, ¿no? Y ella enmarca un poquito más a la mujer de aquella época, ¿no? Pese a sus circunstancias, que es un personaje muy humano que quiere que sobrevive, ¿no? Con sus circunstancias. Y bueno, seguimos. Entonces es un personaje que realmente intenta sobrevivir con sus circunstancias, como te he dicho, ¿no? Y entonces ella trabaja en el Kit Kat Club, ella baila para poder sobrevivir, pero aparte, como no le llega, ella es prostituta en la pensión de Fräulein Schneider y en la pensión pues no se puede ejercer la prostitución. Entonces ella vive de esa manera clandestina, ¿no? Intenta pues tener un poquito más de dinero para no vivir una vida tan precaria. Pero
realmente este personaje sirve para explicar, para que sea más plástica esa decadencia. Ella representa la decadencia per se, ¿no? Y además es un personaje que es muy entrañable porque ella es muy divertida, es el marco cómico de la obra, y entonces ella es un personaje, ella es extrovertida y es una persona como muy ruda, ¿no? Es muy clara, ¿no? Y muy tangente. Desde que el musical en España empezó, pues ahí estabas tú. Sí, como el chiste, ¿no? Que cuando Dios hizo la luz, Lola Flores ya debía un recibo. Pues más o menos, y bueno, Lola debía 2 o 3. Pues sí, yo la verdad es que a mis 74 años he hecho muchos musicales desde que comenzó la historia del musical en España. Venía del mundo de la zarzuela y de la comedia del teatro clásico y fue muy fácil pasar al musical porque es algo que me apasiona, algo que me encanta y que lo disfruto. He hecho muchos, Jekyll and Hyde, Broadway on Ice, ¿A quién le importa?, el musical de los Berlanga, Tic Tac. ¡Qué maravilla! ¿A quién le importa? Sí, pero el de los Berlanga, el que se hizo... Estaba de maestro de ceremonias. El que inspiró la canción, además, también, porque efectivamente, esta canción se inspira precisamente en Carlos Berlanga y en ¿A quién le importa? Es eso. Efectivamente, y en la vida de Jorge, en fin. La de Jorge, la malograda vida de Jorge. Efectivamente, y fue un placer que me eligieran para hacer ese musical, porque yo había trabajado con Berlanga ya, pero en cine, y que me llamaran para el musical me encantó, y igual que me ha encantado que me llamen también porque es un musical mítico, es algo que hemos hecho todos los showmans, que hemos hecho cabaret antiguamente cuando existía el cabaret y las salas de fiesta, pues quien no ha cantado el Welcome, el bienvenido, esto o cualquier tema de cabaret o el tema principal de cabaret. Yo he llegado a cantar hasta el Maybe This Time, o sea, imagínate. Entonces, para mí ha sido un lujo el que contaran conmigo para venir a este musical. Amanda, eres una de las 3 protagonistas, Pepe, Amanda y Abril, de esta maravillosa versión de cabaret inmersivo que vais a empezar a estrenar en abril. Para alguien que se dedica al teatro y particularmente al teatro musical, hacer un clásico como Cabaret es algo como con lo que no puedes morir sin hacerlo, ¿no? Así que lo estoy viviendo como un gran regalo y también un reto, porque interpretativamente el personaje de Sally tiene muchísimas capas. Es un personaje, es como una especie de encantadora fracasada, ¿no? Ella es impulsiva, es divertida, es irreverente, pero está profundamente rota. Entonces hay mucha contradicción que explorar que me hace sentir que este puede ser un papel en el que yo como actriz crezca mucho. Claro, porque además eres actriz y cantante. Sí, y bailarina. ¿Qué formación hay que tener para ser un actor de musicales? Hay que tener formación en todo y además no basta con hacer un poquito, porque en Inglaterra y en Estados Unidos lo llaman el triple threat, son las 3 cosas. Y en mi generación, yo estudié en Londres, yo hice la carrera de teatro musical en Londres, porque todavía aquí tenías que ir a clase de danza a un sitio, a clase de canto a otro, a clase de interpretación. Entonces yo construí mi artista como por capas. Yo partí de la danza, luego la música, luego la interpretación, pero es verdad que hoy en día me alegro mucho de decir que ya no hace falta irse de España para adquirir esa formación. La industria está creciendo a la vez que la posibilidad de formarte, pero sí, los artistas de teatro musical creo que muchas veces no tenemos el reconocimiento que nos merecemos. Parece que si eres de musicales no vas a ser buen actor, o que si bailas no serás cantante. Lo hacemos todo. Corcho, qué buen papel, ¿no? Y qué buen momento para esto. Jope, es que yo también lo pienso cuando me llamaron y me dijeron este personaje, y yo dije, ¿este personaje en serio? Pero siempre lo hacen chicos y tal. Creo que el hecho de que lo haga yo es una declaración de intenciones del espectáculo que va a hacer que la gente pueda empatizar y notar lo actuales que son los temas que se tratan en la obra. Entonces para mí me parece un súper regalo, ¿no? Que es maravilloso poder utilizar el teatro para dar un golpe en la mesa y para subirte encima de ella y cantar la historia tan maravillosa que hay detrás de Cabaret, tan necesaria y tan lamentablemente vigente en este momento, que siguen censurando cosas por ahí, amor. Y yo creo que Cabaret habla un poco de ser quien eres y expresarte a través del arte sin ningún tipo de censura, ¿no? Cuando el colectivo empezó a poder salir del armario hace muchos años, él me comentaba, mira, cuando llegué a España y empecé a hacer telenovelas, me di cuenta del papel que tenía en las telenovelas. Y era súper importante, porque gracias a mis telenovelas de tarde, yo introducía personajes en señoras muy mayores con una mentalidad muy antigua. Y con
con ella a sus maridos más antiguos. Dice, aunque no te lo creas, cambié el curso de la historia. Y es verdad, ¿no crees que Cabaret va a cambiar también? Mucha gente que venga a ver la obra y se siente en esa butaca y se coma su trocito de atún y vea tu personaje, de repente se haga alguna pregunta esa noche con su pareja, con su amiga, con su amigo, con su colega, con ella sola, si viene, como venga. ¿Hay algo más bonito que eso? Quiero decir que el teatro es cultura, pero es que también es educación y hay mucha gente que la única ventana que tiene al mundo exterior es a través de la ficción. Entonces, poder hacer que la gente se plantee cosas de su propia vida, creo que es un regalo, y con lo que está cayendo fuera políticamente, venir a refugiarte en un lugar donde lo que estamos defendiendo es la identidad y la libertad, creo que es una maravilla y me enorgullece poder estar en este momento haciendo esta entrevista contigo hablando de esto. Creo que, aunque siempre suena un poco raro decirlo, es una obra súper necesaria, y más en este momento.